Les doy la bienvenida a este nuestro quinto encuentro de este ciclo que hemos titulado Elul y Heshbon HaNefesh, equilibrando nuestros valores, crecimiento personal según nuestras fuentes judías. A esta altura en la que nos encontramos, el ciclo solo podría llamarse Heshbon HaNefesh. Ya hemos atravesado el mes de Elul y por eso les recomiendo que vuelvan a ver los videos anteriores en los cuales hemos trabajado todo el marco teórico del Musar, esa herramienta que nos permite indagar y explorar para hacer este Heshbon HaNefesh, palabra que significaba el balance del alma. Y como vimos, se basa en un libro publicado en 1812 con dicho título, que nos presenta la idea de hacer un balance de nuestra alma, preparándonos para las fechas que ya hemos atravesado juntos, Rosh Hashanah, y para lo que viene ahora, que es Yom Kippur. Es un programa, como dijimos, disciplinado, de trabajo de conciencia para traer a la superficie aquellos atributos de nuestro carácter que están desmedidos, y por eso la palabra que se usa son midot, que quiere decir en hebreo medidas, y poder llevarlos a un punto medio, un punto equilibrado. Estas midot, estos atributos del alma que la tradición del Heshbon HaNefesh intenta equilibrar, son fácilmente reconocibles y ustedes mismos han explorado esto junto conmigo en los videos anteriores. Hemos hablado de la humildad, de la paciencia, de la gratitud y hemos analizado de qué se tratan, cómo entendemos lo que creemos acerca de ellos, porque una vez que entendemos nuestras creencias sobre estas ideas, comenzamos a pensar distinto y de esa forma actuar diferente. Y ese es el plan, esa es la idea de lo que hacemos juntos en estos videos. Analizar cada una de estas midot, de estos atributos, entenderlas en profundidad, ver sus extremos, ver los escenarios e intentar comprender cuál es el punto ideal, el punto medio, porque recordemos que no queremos erradicar ninguno de ellos. No queremos eliminar, como vimos en videos anteriores, el enojo, porque el enojo no es malo en sí mismo. El enojo puede ser necesario para imponer un límite o para pelear por la injusticia. Lo que es malo es cuando el enojo se ve desmedido y lleva a la violencia o el vandalismo. Por lo tanto, la tradición judía y la tradición del Musar, esta disciplina que intenta una y otra vez hacernos entender cómo vivir la mejor vida que podemos vivir, explica que el objetivo no es erradicar ningún atributo de nuestra existencia, sino comprenderlos y llevarlos al punto medio. Muchas de las palabras que utilizaré en este video las he explicado en videos anteriores, como ya lo dije, y vale la pena volver a revisarlas. En el video anterior a este, y pondremos el link también para compartir, hay una explicación de muchos de los conceptos que voy a estar utilizando y asumo que ustedes han seguido esta serie y si no lo hicieron, como dije, los videos están disponibles y uno puede revisar. No son videos largos, pero es una serie que permite ir construyendo un programa de desarrollo personal desde las fuentes judías. Esta semana trabajaremos una nueva midá, un nuevo atributo, y es la responsabilidad. En hebreo, ahrayut. La responsabilidad es una parte integral de la tradición judía. La Torá en sí mismo, en gran parte, es un código de comportamiento responsable social hacia otras personas, hacia nosotros mismos, la familia, la estructura de cómo movernos y cómo ser responsables los unos y los otros. Construye la Torá, incluso en los 10 mandamientos, en los últimos 5, las leyes básicas para el comportamiento social y cívico de la humanidad. No robar, no matar. El Talmud, que es la tradición oral judía, va cada vez más a expandir estas ideas. Tratados enteros sobre cómo lidiar con la propiedad ajena, cómo cuidarnos los unos a los otros. Es muy importante entender la centralidad que tiene la responsabilidad para la tradición judía. Podríamos decir que en algún punto es la base del sistema judío la construcción de una sociedad responsable. Kol Israel Arevin Zebazé. Todos los
Judíos son responsables los unos de los otros. Y así en esa expansión el judío también es responsable de la humanidad, de cuidarnos los unos a los otros, de hacer este tikkun olam, esta forma de ayudar a corregir y mejorar el mundo. Y eso implica ser responsables de nuestra parte. Pero como siempre vemos, las sociedades en las que vivimos muchas veces hacen que no podamos entender de qué se trata la responsabilidad. Hoy en día, ser responsable en muchos casos es ser culpable, es ser señalado. Y esto es lo opuesto, como siempre vemos en cada una de estas midot, de lo que enseña el Musar y la tradición. Para la tradición judía, la palabra ahrayut, responsabilidad, como vemos aquí, está basada en su raíz hebrea, en dos significados diferentes de acuerdo a las vocales, es decir, la vocalización que le doy a esta misma palabra. Estas raíces pueden darme la expresión ahar, que quiere decir el después, como cuando decimos en hebreo aharkaj, es decir, el después, o también si yo le pongo otras vocales a estas mismas letras, puedo formar la palabra aher, que significa el otro. Esto es fascinante, porque lo que estamos viendo es que para la tradición judía, ser responsable no es ser culpable, sino que tiene algo que ver con el después y con el otro. Si tuviera que pensar la palabra responsabilidad desde el lenguaje hebreo, ya me invita a un pensamiento diferente. Me invita a pensar sobre el después y sobre el otro y no sobre la culpa. Y esta es la esencia de lo que vamos a ver. Y al fin veremos que ambas, de todas maneras, están conectadas con una midá que ya conocemos. Pero vayamos por partes. Vamos a explorar primero la primera definición, la primera idea sobre la responsabilidad entendida como el después, el efecto que tiene el después de nuestras acciones. No hay ninguna duda que una de las características que tenemos como seres humanos es la conciencia de poder anticipar, de alguna manera, cuál será el resultado de lo que nosotros haremos. Tenemos esta cualidad única en el ecosistema al que pertenecemos, que podemos anticiparnos, y por eso los sabios enseñan en Pirkei Avot quién es sabio a roé etanolat, el que puede ver lo que va a nacer, el que puede anticiparse con sus acciones. Y por lo tanto la responsabilidad es entendida de la tradición judía como aquella persona que puede pensar qué va a pasar si yo hago o digo lo que pienso que quiero hacer o decir. ¿Cuál será la consecuencia? Y el ejemplo más claro de esto es lo que llamamos el lashon hara, es decir, difamar o hablar mal de otras personas. Es un arma tremendamente destructiva, es como una flecha que una vez que es lanzada ya no se puede recuperar. Una vez que decimos aquello que no debía haberse dicho, ya no podemos volver atrás. Podemos pedir perdón, porque justamente nos encontramos en las fechas que lidian en torno a esto. Sin embargo, sabemos que ya no vemos a la persona que nos dijo algo que nos hirió del mismo modo que la veíamos antes que haya arrojado esa flecha. El lashon hara es tremendamente nocivo y es difícil de controlar. Requiere mucho control el poder tomarse un instante y no decir eso que sabemos que va a herir. Por eso, una de las capacidades más importantes que tenemos que tratar de reconocer una y otra vez es nuestra capacidad de ver, observar, imaginar lo que van a hacer. ¿Qué resultado? ¿Qué consecuencias tendrá lo que voy a hacer? Y eso es parte de la responsabilidad. La responsabilidad entendida no como la culpa, sino como la consecuencia de mi acto, en este efecto que muestra la foto detrás, el efecto dominó de lo que va a pasar. Esa es la primera definición que los maestros del Musar
nos presentan como ser responsable, es estar pensando en el después. Sin embargo, hay otra definición, como vimos, que es la de pensar en el otro. Y es fascinante lo que emerge desde este concepto. Este concepto tiene un nombre en sí mismo que es Nosé Be'ol Im Havero, compartir la carga de tu amigo. Mire la definición de responsabilidad entendida como compartir la carga, lo que le pesa a tu amigo, el estar pensando en el otro. Esta es una de las prácticas más recomendadas por los maestros del Musar para trabajar anavá, humildad. Si lo recuerdan, lo vimos en el primer video. Es decir, todos nosotros tenemos muchísimos temas que resolver. Nuestra agenda del día a día, de nuestras familias, de nuestros proyectos, de lo que queremos alcanzar, está tremendamente cargada. Tenemos mucho que queremos alcanzar, tenemos muchas cosas de qué ocuparnos. Y hacer un espacio para compartir, para agregarnos a nuestra agenda la carga, los problemas del otro, para poder acompañar, para estar presente, es uno de los desafíos más grandes que presenta la midá, que presenta el atributo de trabajar la responsabilidad. Nuevamente, miren cómo estamos pensando en la responsabilidad, ya no como una culpa, quién es el responsable de esto, sino entenderla como una capacidad de justamente convertirse uno en un lienzo para que el otro pueda pintar su obra de arte, poder dar espacio y ayudarlo, poder compartir la carga del otro. Pero aquí entra un tema muy, muy importante, porque desde qué lugar estamos haciendo esto es la esencia de poder llevar a cabo esta midad de la forma que corresponde. Lo que los maestros del Musar nos invitan a pensar es que en el momento que veamos que un amigo necesita ayuda, nuestro Yetzer Hara, recuerden, esa voz interna, esa inclinación hacia el mal que está dentro nuestro, ese adversario que al mismo tiempo tenemos que escuchar, porque es la guía sobre a dónde hay que trabajar nuestra midá, nuestro atributo, ese adversario va a saltar enseguida y va a decirnos, ¿por qué esta persona merece tu ayuda? Tienes tanto para hacer. ¿Realmente vas a gastar tu tiempo, tu dinero, tu vida para ayudar a esta persona? ¿Se merece esto? Ese es nuestro Yetzer Hara. Cada vez que veamos que otra persona necesita algo, ese Yetzer Hara va a querer saltar, va a querer defenderse. Y si nosotros estamos haciendo esta acción por el otro, compartir la carga de nuestro amigo, porque esperamos algo a cambio, eso implica que tenemos una autoestima baja. Significa que nos sentimos en deuda con el otro. Y si yo siento una deuda con el otro, piensen lo que hablamos al principio, de la definición errada de la responsabilidad, significa que yo siento una culpa hacia el otro. ¿Y por qué la autoestima está baja? ¿Y por qué siento una culpa? Porque la persona no reconoce acciones que yo hice por ella o por él en otro momento. Y ahora quiero hacer esto para que después, cuando yo lo haga, la persona diga, ah, no es tan malo en el fondo, me ha ayudado. Y por lo tanto aquí no hay una ayuda que nace desde el corazón, desde un lugar sincero, con una autoestima alta, en la cual yo no espero nada a cambio, sino que lo hago porque es una mitzvah, porque es un deber poder compartir la carga de mi amigo, porque soy responsable, porque esta midá me llama a estar cuando el otro lo necesita. Pero si lo hago desde un lugar de esperar algo a cambio y para que vea que en el fondo no era tan mala persona y estuve presente, es porque mi autoestima está baja, es porque estoy esperando que me reconozca por cosas pasadas. Y por lo tanto, desde ese lugar, los maestros del Musar nos llevan
a la idea errada que mencionamos al principio, la responsabilidad entendida como culpa. Y cuando surge de ese lado, ya sabemos que no tiene un buen final. La verdadera responsabilidad, el cargar la carga del amigo, el compartir y llevar esa carga, ese problema, esa necesidad, tiene que surgir de una humildad que está bien ubicada, que no espera nada a cambio y que está dispuesta a hacerlo, incluso cuando no hay una recompensa o algo justamente a cambio. Pero como dije al principio, ambas expresiones de ahrayut, de responsabilidad, se unen en un mismo concepto. Y aquí el pensador moderno Alan Morinis, un especialista en Musar, nos trae dos fuentes en las que nos ayuda a entender de qué estamos hablando. Contemplar e incluir en nuestros cálculos las posibles consecuencias de nuestras acciones requiere que superemos la necesidad de satisfacer nuestro ego y sus deseos inmediatos. Como dije al principio, si bien ambas expresiones de responsabilidad ya entendimos que no tienen que ver con la culpa, sino con el pensar en el después y pensar en el otro, en el aquí y ahora cuando pensamos en el otro y en las consecuencias futuras cuando pensamos en el después, y esa es la definición de responsabilidad según nuestra tradición, vamos a ver que ambas se ven afectadas por una misma midá y por algo empezamos por ahí. Y como están viendo es la humildad fuera de control, el ego. Nuevamente cuando yo quiero que todo me suceda en este momento y no pienso en las consecuencias que tendrá, estoy satisfaciendo mi ego, mi aquí y ahora, y no me importa lo que va a pasar después. Ese pensamiento viene de un lugar en el cual no hay espacio para una humildad que reconoce que va a haber consecuencias. Quiero ya lo que yo quiero. Y eso es ego, deseo, y no estoy pensando en las consecuencias que tendrá después. Y por supuesto, como vemos en la siguiente definición o relación de la responsabilidad entendida como el otro, Alan Morinis escribe: para vivir una vida en la que nos acerquemos activamente para compartir la carga del prójimo, debemos callar la voz exigente del deseo y el ego, que es el Yetzer Hará nuevamente, para poder escuchar la voz y el sentir de la necesidad del otro. Es decir, que si yo estoy lleno de mí mismo, de mi propio ego, de mis problemas, de mi agenda, o incluso hago cosas porque espero siempre algo a cambio, tal vez más adelante, o incluso que diga, como dijimos en el ejemplo, no era tan malo, es todo puro ego. Estoy lleno de mí mismo. Y miren qué fascinante llegar en toda esta idea de la responsabilidad a la midá con la que comenzamos. Por eso es tan importante comenzar con la humildad. Por eso siempre gran parte de las midot se conectan una y otra vez con el ego. Y no es una casualidad que, como vimos en nuestro primer video, Bajia Ibn Pakuda, el rabino que escribe Jovot Alevavot, los deberes del corazón, nos dice que el primer punto de comienzo es siempre la humildad. Y ahí se sostiene todo lo demás, porque es la humildad la que puede aprender justamente a controlar que todo sea como uno quiere, cuando uno quiere, como uno lo quiere. Y eso nos ayuda a la responsabilidad, que implica hacer un espacio para pensar una vez más cuáles serán las consecuencias de esto que estoy por decir o hacer, qué impacto tendrá en el mundo, en la vida, en los demás y en mi propia vida, aquella decisión que estoy por tomar. Y ni que hablar, ese espacio en el aquí y ahora cuando mi amigo me necesita y yo me acerco para servir, para poder estar, para cargar con su problema, con su desafío, sin esperar nada a cambio.
Una persona que tiene una autoestima alta, tiene una buena humildad bien equilibrada y puede servir en ambos ejemplos de cómo entendemos Ahrayut, responsabilidad, desde nuestra tradición. Entonces llega el ejercicio de la semana. Primero y principal, como hacemos siempre, en nuestro cuaderno, incluir una cita que durante una semana nos mantenga alertas, nos mantenga conscientes de la midá que estamos trabajando. Y esta semana, como estamos viendo, es la responsabilidad, Ahrayut, entendida no como culpa, sino como pensar en el después y pensar en el otro. Y esa midá está influenciada por esta famosa cita de la Mishnah de Avot, de Pirkei Avot: Lo alejam lahalikmor, no eres responsable de concluir la tarea, pero tampoco eres libre de cumplir tu parte. Una frase muy conocida de nuestros sabios, en la cual podemos una y otra vez reflexionar esta semana sobre la profundidad de esta frase, de esta enseñanza tan significativa. Lo segundo que vamos a hacer esta semana es considerar el posible resultado de todos mis actos. Ojalá uno hiciera esto todos los días, pero es muy difícil. Y aquí nos encontramos en una semana de trabajo, empezando especialmente los Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días de arrepentimiento entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Que qué mejor que sumergirnos en este concepto. Por eso lo largamos con esa fecha, con ese periodo, para entrar ya preparados al comienzo del nuevo año en la midá que tal vez es más importante poder energizar y trabajar y tomar conciencia durante estos días. ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué consecuencias tendrá lo que estoy por decir o lo que estoy por hacer? Nuevamente, hacia gente querida, hacia mis hijos, mi familia, mi pareja, compañeros de trabajo, en la calle, en cualquier instancia. Lo que estoy por hacer, ¿qué consecuencias tendrá? Y por otro lado, como dijimos, puedo pensar en el otro, dar espacio para la necesidad del otro sin que espere y que demuestre que no era tan malo como pensaba o que no me importaba nada. Ese es el trabajo de la semana. Y especialmente considerar cada acto. Pensar un instante es agotador, pero de esto se trata el trabajo disciplinado de, como dijimos, barrer el piso. Todo el tiempo en el musar barremos el suelo continuamente, que en esa metáfora de que no podemos esperar que se junte polvo para comenzar a barrer. Tenemos que hacerlo continuamente y en forma exagerada, una semana, hacer esto para ver cómo reaccionamos. Y eventualmente los maestros dicen que eso lleva a un equilibrio en el cual se convierte en algo natural, que cuando alguien nos dice algo que nos duele, también nosotros tengamos la capacidad de reflexionar un instante y pensar qué consecuencias tendrá mi respuesta. Y finalmente, como hacemos en nuestros cuadernos, registrar. Por la noche, cada día, estar pensando en este concepto y tomar apuntes, tomar ideas, momentos en que esta midá, este atributo, la responsabilidad se vio desafiada, cómo reaccioné, qué me pasó y qué aprendí. Nuevamente, Heshbon Nefesh no se trata de resolver en una semana todos los problemas de la vida, sino trae a la superficie el estado de las midot, el estado de cada midá, de cada tributo que vamos viendo semanalmente y ojalá llevarlo al punto más equilibrado para tomar conciencia y trabajar. Les deseo una excelente semana trabajando esta midá. Nuevamente, Shana Tová Umetuká. No es una midá fácil, nuevamente, el tomar conciencia del otro y mucho menos el pensar si estoy actuando, porque espero que el otro me reconozca o no. ¿Cómo está mi autoestima en esta relación cuando hago algo por otra persona? Es un trabajo difícil, pero es muy importante para poder llegar al objetivo que ha tenido todo este ciclo que hemos hecho, que es el desarrollo personal, el crecimiento espiritual, que la tradición espera de cada uno de nosotros, que cambiemos y que nos hagamos mejores, que podamos inspirarnos en este año que comienza y que todas estas midot que venimos trabajando nos ayuden a vivir vidas más plenas, vidas más íntegras. Hasta el próximo encuentro.